Muy buenas, bienvenidos al curso de Estadística 1. Un saludo muy especial a mis estudiantes de Comunicación Social, Psicología, Derecho y Ciencias Políticas. Nuestra primera unidad se titula Estadística Descriptiva, parte 1. Nuestros textos que estaremos haciendo uso en el desarrollo del curso son los siguientes: Estadística, 10ª edición, autor Mario F. Triola. Probabilidad y estadística, Walpole Myers, 9ª edición. También son importantes los siguientes textos: comencemos haciendo un breve relato de lo que es la historia de la estadística. En los años 8000 a.C. se representaba mediante gráficas y símbolos en pieles, rocas y madera para saber el número de personas, animales o ciertas cosas. En Egipto, alrededor del año 3050 a.C., los faraones ordenaban la realización de censos con la finalidad de obtener los datos sobre tierras y riquezas para poder, según el historiador griego Heródoto, planificar la construcción de las pirámides. Babilonia no se queda atrás, usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción, lo vendido o cambiado mediante trueque, alrededor de los años 3000 a.C. En China, el emperador Shao manda a realizar una estadística general de todos los datos recogidos sobre lo agrícola, industrial y comercial de todos sus dominios. También aparecen innumerables documentos con referencias a poblaciones, censos, recuentos, bienes agrícolas, ganaderos de origen militar, realizados con anterioridad hace más de 40 siglos en la China de los años 2000 a.C. En Israel, el rey David ordena un censo para conocer el número de habitantes. Lo mismo lo hizo Moisés cuando hizo un censo para conocer cuántos habían logrado salir de Egipto, según los relatos bíblicos. Carlos Magno ordena la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la iglesia. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, donde guardaba hechos históricos, religiosos, importantes datos estadísticos sobre la producción, cuentas, así como también datos de medicina, astronomía, etc. Para el año 594 a.C., en Grecia se realizaban censos para cuantificar la distribución y posesión de la tierra y otras riquezas, organizar el servicio militar y determinar el derecho al voto para así cobrar impuestos y ponderar la potencia guerrera. Roma, el rey romano Servio Tulio elaboró un catastro de todos los dominios de Roma y mandó a crear un registro en el que los propietarios debían inscribir sus fincas, personal de servidumbre, esclavos y bestias de tiro que se poseyeran. Los censos se elaboraban cada 5 años. Y ya hemos llegado entre el siglo V y el siglo XV. Se encuentran evidencias de la estadística en Inglaterra, América. En los incas del Perú establecen procedimientos para registrar los nacimientos, las defunciones y otros sucesos.
sabiendo la cantidad, la edad, el sexo de los habitantes de cada provincia. En Egipto, entre los años 1279 y 1213 después de Cristo, el faraón de la dinastía XIX, Ramsés II, mandó elaborar un censo para establecer un nuevo imperio de tierras. En Inglaterra se publica una estadística semanal por el brote de la peste. Y así continuamos con nuestra historia y el avance de la estadística con la aparición de grandes personajes como Girolamo Cardano y Galileo Galilei. Felipe II dio orden a los obispos de la Corona de Castilla le remitieran una relación de los pueblos de las respectivas diócesis en la que se indicara el número de vecinos en cada población. En España consistió en un recuento de vecinos para el reparto de los estancos de sal. Censos para reparto forzosos. Dentro de los orígenes de la ciencia de teorías de probabilidad entra Christian Huygens, Jacob Bernoulli, Carl Friedrich Gauss, John Brown, Caspar Newman, Thomas Bates, el inglés que una vez fallecido sus trabajos fueron publicados e ignorados por sus contemporáneos. Irónicamente, sus contenidos, sus estudios de la invención de la probabilidad sirvieron 2 siglos después para grabar su nombre en toda una corriente estadística moderna que hoy se conoce como la inferencia bayesiana o la estadística bayesiana. Carl Gauss, matemático, astrónomo, contribuyó al método de los mínimos cuadrados y desembocó en la ley de la probabilidad normal. Siguen también grandes contribuidores como Laplace, Gauss, Legendre. Aunque el origen de la estadística es remoto, esta rama de las matemáticas es de las más modernas. El cálculo de probabilidades se desarrolló en los siglos XVIII y XIX gracias a las contribuciones de grandes matemáticos como Fermat, Pascal, Bernoulli, de Moivre, Bayes y Laplace, entre otros muchos. La estadística matemática se comienza a desarrollar incorporando conceptos del cálculo, lo cual le proporcionan procedimientos para hacer inferencias robustas a partir de los datos extraídos en una muestra de una población que es el objeto de estudio de nuestro investigador. Podemos recordar nombres de célebres matemáticos que han contribuido fuertemente al desarrollo de la estadística. Entre ellos, no más nombrar a Gauss, Poisson, Cauchy, Chebyshev, Schwarz, Markov, Emil Borel, William Gosset, Pearson, Levy, Fisher, Kramer y Kolmogorov, uno de nuestros grandes matemáticos, a quien debemos la axiomatización de la teoría de la probabilidad y el vínculo total definitivo de la estadística como una ciencia de las matemáticas.
Se entiende por estadística el conjunto de técnicas y teorías que permiten alcanzar los siguientes objetivos: planificar la recolección de los datos necesarios y suficientes para realizar cualquier investigación. Eso lo llamamos el diseño experimental. Organizar los datos recogidos, presentándolos en tablas y gráficos, y calcular ciertas medidas descriptivas de algunas características importantes de la muestra, que llamaremos más adelante estadísticas o estadígrafos. Esa corresponde a la parte descriptiva de la estadística. A partir de esa información tomada en la parte descriptiva, se trata de visualizar el comportamiento que rige ese fenómeno que se está estudiando. Y ahí es donde entra la probabilidad de la cual hemos hablado en esta parte anterior. La introducción de la parte probabilística en el análisis de la información obtenida nos debe llevar a la realización, a realizar inferencias acerca de lo observado en la muestra tomada de la población. Esa parte de las conclusiones que nos deben llevar a tomar decisiones la llamamos la estadística inferencial. Entonces, a grandes rasgos, vemos los 4 componentes de un estudio serio en estadística que deben usar nuestros investigadores, no importa la ciencia en la cual se están desarrollando. Tiene que ver todo con un diseño experimental, una parte del experimento, identificar cuál es el problema, cómo lo vamos a medir, qué tipo de análisis se van a realizar. La parte descriptiva, después de tomado los datos, que se puede realizar a partir de software libre que podemos encontrar en la web. La parte probabilística y la parte inferencial son los 4 grandes componentes de un estudio serio en estadística. A partir de lo que hemos dicho, no cabe duda que la estadística es una ciencia que está construida sobre la estadística descriptiva, el cálculo de probabilidades y la estadística en general. Y es su fin hallar leyes de comportamiento de la población en general y no de cada uno de sus elementos en particular. Actualmente se aplica en todas las áreas del saber, como la sociología, la educación, la psicología, la administración, el derecho, la comunicación social, la economía, la medicina, las ciencias políticas y muchas otras ciencias nuevas que nacen hoy y que su origen puramente es la estadística. El administrador de empresa, el economista, el que estudia ciencias políticas, el politólogo, el sociólogo, que estudia las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de la actualidad. En psicología se desarrollan muchos test de comportamiento, test para medir el coeficiente de inteligencia. Medicina, una de las ciencias que aplica constantemente la estadística es la medicina. La mayoría de los medicamentos que tomamos son el resultado de un estudio estadístico. Recordemos que generalmente nos estamos haciendo laboratorios para medir alguna condición. Y ya cada uno de nosotros sabemos si en los laboratorios nos ha ido bien o nos ha ido mal, porque ya tenemos una serie de entrenamiento que es debido a la parte estadística.
En la comunicación social, la estadística es una herramienta poderosa para la toma de decisiones. Por ejemplo, en el periodismo deportivo, tanto impreso como en medios audiovisuales, depende de la estadística como herramienta para informarle a la fanaticada los resultados deportivos de manera objetiva. Muchos son los temas y aspectos en los que el comunicador social, para dar una información completa y veraz, necesita utilizar la estadística para lograr tal objetivo. En derecho, la estadística también es muy importante, porque sirve para analizar el comportamiento de un evento, de un suceso que está afectando a la población en general, y sobre las cuales se pueden sacar nuevas doctrinas, nuevos artículos, nuevos decretos, relacionados con el marco jurídico. En fin, importante la estadística en cada ciencia aplicada, ciencias sociales y humanas. Todo estudio estadístico requiere de unas ciertas etapas. Por ejemplo, planteamiento de un problema, tener bien claro cuál es el problema que se va a investigar, tener claro la población, cómo se va a tomar la muestra, qué instrumentos se usan, cómo es el recogido de la información, en qué lugares la vamos a tomar, tener en cuenta qué tipo de lugar es para que la muestra no sea cercana. Una vez tomada la muestra, se requiere de hacer análisis descriptivos que se pueden hacer con software especializados. Solamente se necesita tener su software, ingresar los datos, y una vez que los datos se encuentran en el software, se pueden analizar los resultados. Lógicamente, a partir de los gráficos de los resultados podemos sacar conclusiones de esos datos, y también podemos esas conclusiones generalizarlo, que es el proceso que llamamos inferencia estadística. De todo ese análisis de datos podemos tomar decisiones, hacer diagnósticos, saber cómo vamos a operar, en todas las áreas del saber, sobre todo en las ciencias sociales humanas y comunicación social. Veamos algunos conceptos básicos. ¿Qué entendemos por población? La población es el conjunto de datos que son el centro de interés del investigador. Dependiendo de qué sea lo que yo esté investigando, o sea, el químico, el biólogo, el comunicador, el psicólogo, el sociólogo, dependiendo cuál es el tema de investigación, ahí se va a definir qué es la población. Generalmente la población no siempre son las personas, los individuos, pueden ser las cosas, los objetos, los vehículos, etc. Una parte de esa población es lo que llamamos una muestra. Esas muestras deben ser representativas para que cuando se analice esa muestra se permitan generalizar la información que hemos tomado a la población en general. Cada elemento de la muestra lo llamamos un individuo. Una unidad de medición, también se le puede conocer. Puede ser una célula, puede ser un voto, puede ser un vehículo. Cualquier cualidad o propiedad que nos interese investigar en la población o un individuo de esa población lo vamos a llamar una variable o carácter, una variable que debe ser una característica observable que varía entre los individuos de una población.
Por ejemplo, si mi población son mis estudiantes de estadística 1, pues una variable puede ser la estatura, la edad, el peso. Y cada vez que registremos esas variables, en los elementos de esta muestra varía. O sea, no todos pesan iguales, no todos tienen la misma edad, ¿de acuerdo? No todos tienen el mismo color de los ojos, no todos son mujeres, no todos son hombres, y así. Esas variables generalmente las identificamos o las representamos con letras mayúsculas y usamos las letras últimas del alfabeto, la X, la Y, la Z, que casi siempre no las usamos en nuestro lenguaje, la usamos en estadística para representar a las variables. ¿Ok? Esas variables, listo. Por ejemplo, en los individuos de la población de Cartagena, una variable puede ser el grupo sanguíneo. ¿Ves? Se toma una persona al azar y se mira cuál es el grupo sanguíneo. Ya sabemos que el grupo sanguíneo solamente hay 4 tipos, ¿verdad? El tipo A, el tipo B, el AB y el O. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. El nivel de felicidad de una persona, deprimido, ni feliz, ni fu ni fa. El número de hijos en una familia cartagenera. La estatura de los estudiantes de estadística o las estaturas de los hijos de una familia cartagenera. Esos son ejemplos de variables. Y vemos por ejemplo que en el grupo sanguíneo los 4 grupos son A, B, AB. Esa es una variable, llamamos cualitativa nominal. El nivel de felicidad también es una variable cualitativa, pero es ordinal, porque admite de alguna manera un orden. En cambio aquí, en la nominal, no se admite un orden. La variable el número de hijos es una variable cuantitativa discreta, porque los valores son enteros. Y la estatura es una variable cuantitativa continua, porque las estaturas se pueden escribir dentro de un intervalo. Entonces veamos esta clasificación. Entonces las variables que son características de interés para observar en un individuo que hemos muestreado, la podemos clasificar en variables cualitativas y variables cuantitativas o numéricas. Las cualitativas y sus valores no se pueden asociar naturalmente a un número. No se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas. En algunos software le podemos asignar valores numéricos, pero ya sabemos que no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Esas variables cualitativas las vamos tienen 2 escalas de medida, la escala nominal y la escala ordinal. Si las categorías no las podemos, si las categorías de una variable cualitativa nominal no admiten un orden, por ejemplo, el sexo, el grupo sanguíneo, la religión, entonces se dice que esa variable cualitativa es nominal. Pero si admite un orden, se dice que esa variable cualitativa es ordinal. Ok, por ejemplo, el semestre en el que estamos estudiando, el estrato del cual somos, admiten un orden, aunque no se pueden sumar. O sea, una persona que viva en el estrato 3 y se case con otra persona del estrato 5, no podríamos decir que viven en el estrato 8. O sea, eso no tendría sentido. Las variables cuantitativas o numéricas son aquellas que sí tiene sentido hacer operaciones algebraicas. Pueden ser discretas, pueden ser continuas. Si una familia tiene 2 hijos y otra familia tiene 3 hijos, en conjunto ambas familias tienen 5 hijos. O sea, se puede hacer esa suma.
Si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios, entonces la variable es continua. Por ejemplo, la altura, la presión intraocular, la dosis de un medicamento administrado, la edad. La edad es una variable continua. ¿Y por qué la edad es una variable continua? Sí, porque nosotros no solamente tenemos años cumplidos, también tenemos, ¿qué cosa? Meses cumplidos, días cumplidos, horas cumplidos, minutos cumplidos, segundos cumplidos, y así exactamente. O sea, no podemos decir en un instante dado cuál es nuestra edad exacta. ¿Ok? Bien. Cada una de las variables maneja una serie de modalidades. Las modalidades serían, digamos que, los valores que puede tomar la variable. Por ejemplo, en el caso de que se me pregunta en el estado civil de una persona, las personas no solamente son casados y solteros, pueden ser viudos, ¿verdad? Casados, solteros, viudos, también puede ser separado. Recuerden que casado es un evento que se da, pero también se puede ser separado. Ok. Las variables cuantitativas, por ejemplo, las edades, también se pueden tomar como modalidades cuando uno las agrupa, por ejemplo, en intervalos. ¿Ok? Las modalidades pueden agruparse en clases o intervalos. Por ejemplo, en la edad podemos agrupar mis estudiantes de estadística. Estadística 1, hemos hecho un ejemplo donde hemos mirado las edades, más luego lo vamos a ver. ¿Ok? Las modalidades o clases deben formar un sistema exhaustivo y excluyentes. ¿Qué significa eso? Exhaustivo es que no se pueden olvidar ningún posible valor de la variable. Por ejemplo, en el caso del estado civil, el estado civil no son casados y solteros, no, también está el viudo, también está el separado. ¿Ok? Eso se llama exhaustivo, o sea, no se puede olvidar ninguna de esas categorías cuando tú miras. O sea, tú no puedes olvidar, tienes que tener claro todo el abanico de posibilidades de la variable. Y excluyente significa que nadie puede presentar dos valores simultáneos de la variable. O sea, no se puede pertenecer a dos categorías simultáneamente. O sea, no puedo ser blanco y negro. ¿Ok? No puedo tener 10 años y también 20. O sea, no, solamente pertenezco a una categoría. ¿Ok? Bien. Veamos un gráfico. Ya sabemos que las variables las clasificamos en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son continuas y discretas, y las cualitativas nominal y ordinal. Tenemos los ejemplos. Por ejemplo, la discreta, ya sabemos que el número de hijos, el número de empleados de una empresa, número de asignaturas aprobadas en un semestre. ¿Ok? También tenemos la de intervalo. Mire, colocamos una aquí que se llama intervalo. Toma cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la temperatura. Pero también tenemos una escala de razón. Por ejemplo, la altura, el peso, la distancia, el salario. Se llaman de razón. ¿Cuál es la diferencia en ser de intervalo y ser de razón? Radica básicamente es que en la de razón se cuenta con el cero absoluto. O sea, por ejemplo, una persona que tenga estatura cero no existe. No existe un ser humano con estatura cero. No existe un ser humano con peso cero. O sea, el valor cero representa la ausencia total de la medida. Mientras que en la temperatura cero no se puede decir que no existe la temperatura. No, estamos a 0 grados. O sea, tenemos muchísimo frío porque estamos a 0 grados, ¿verdad? O sea, el cero aquí no cuenta con el cero absoluto. ¿Ok? Bien. Las variables cualitativas dijimos que eran nominal y ordinal. Nominal no tiene un orden establecido y la ordinal sí lo es. Entonces, con base en esta clasificación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Okay? A ver, vamos a determinar en cada caso si se trata de una variable cuantitativa discreta, cualitativa continua o cualitativa. Dígame, las edades de los estudiantes de estadística, ¿cómo son? ¿Cualitativa o cuantitativa? La estatura de los estudiantes, el color de sus ojos. ¿Qué tipo de variables son? ¿Qué programas de televisión infantil ven ellos?
el idioma de preferencia, la cantidad de tuercas defectuosas en una producción, el promedio acumulado de los estudiantes de Estadística 1 de la UTB, los deportes que practican los estudiantes, el peso de los estudiantes de Estadística 1, la cantidad promedio de lácteos que vende eBay por un día, la temperatura registrada en una ciudad todos los días, la vida media de un auto, el ingreso diario en una tienda, la cantidad de personas que usan celulares Samsung. ¿Qué tipo de variables son? Dime tú si son cualitativas y si son cuantitativas. Ahora, después de eso dime qué escala de medida tienen. Por ejemplo, recuerda que para las cualitativas hay ¿qué? Nominal y ordinal. Y para las cuantitativas ¿qué tenemos? Tenemos discretas y continuas. Pero las continuas pueden ser de intervalo y de razón. Es todo, amigos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Chao.